Listo. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente al Aula Meckel, a nuestra sesión de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado, que para este día tenemos al profesor Andrés Carrasquero nuevamente con nosotros y nuevamente vamos también con él a tratar temas de actualidad venezolana, del derecho internacional privado venezolano en particular. El día de hoy, la conferencia del profesor Carrasquero tiene que ver con los temas de derecho aplicable y jurisdicción a un contrato individual de trabajo. Y esto motivado, entre otras razones, por una muy reciente decisión también de la Sala Constitucional en estos puntos. La materia de la jurisdicción y derecho aplicable a las relaciones laborales individuales o al contrato individual de trabajo ha sido un tema, para ponerlo en algunos términos descriptivos, desde el punto de vista jurisprudencial, fluctuante. Es decir, ha ido variando y no tan solo lo podemos decir en los últimos años, sino a lo largo de los últimos prácticamente 40 años o quién sabe todavía un poco más, en el que hemos visto la jurisprudencia oscilar y fluctuar, manteniendo diversos criterios y por supuesto también generando de alguna manera incertidumbre al respecto. Ahora tenemos esta nueva decisión que ya oiremos los comentarios del profesor Carrasquero, que también, sin embargo, invitan a continuar reflexionando sobre este aspecto, a pensar también en la protección que teóricamente ofrece y brinda la legislación laboral venezolana a ciertos trabajadores según sus propios términos definen. Y, por supuesto, precisar los límites de la interacción entre la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, por un lado, y por otro lado, el sistema venezolano de derecho internacional privado, en particular el recogido en la ley de derecho internacional privado. Entonces se trata un tema de plena actualidad práctica y, por supuesto, de inmensa relevancia también desde el punto de vista teórico, lo cual esperamos la conferencia del profesor Carrasquero seguramente nos va a llevar a nosotros también a mejor articular las soluciones de uno y otro sistema. Entonces, sin más, el profesor Carrasquero tiene la palabra. Les recuerdo también, por supuesto, mantener los micrófonos cerrados mientras dure la exposición y después, bueno, abriremos el derecho de palabra para hacer comentarios y formular preguntas, cuestionamientos, en definitiva, hacer todavía más interesante la reunión del día de hoy. Entonces, bienvenido, profesor Carrasquero, muchísimas gracias otra vez y tiene la palabra. Muchas gracias, profesor Eugenio. Buenas tardes a todos. Nuevamente, muy agradecido con la maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de nuestra querida UCB por permitirme compartir con ustedes unas ideas sobre la reciente sentencia que comentó el profesor Eugenio en materia de jurisdicción y derecho aplicado a los contratos individuales de trabajo. Voy a pasar a compartir la presentación. Denme un segundo. Y por favor, si me pueden avisar si están viendo la presentación. La tenemos en pantalla, profesor. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, la presentación de hoy está focalizada en este caso, Álvaro González contra Ansiatic Consultoría Naval y otra compañía relacionada de la Sala Constitucional, aunque es un caso que ya tiene 5 años, casi 5 años de iniciado, en el cual se ha estado discutiendo el problema de la jurisdicción en primera instancia, después en la Sala Político-Administrativa y finalmente en la Sala Constitucional, ¿no? Antes de entrar en detalle de la sentencia, quisiera repasar un poco lo que es el estado del derecho venezolano en materia de jurisdicción en casos de contratos de trabajo internacionales, ¿no? En Venezuela no contamos con normas especiales que resuelvan el tema de la jurisdicción en casos de contratos de trabajo internacionales.
Y lo que ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y también los tribunales de instancia de manera reiterada es aplicar las mismas soluciones que tenemos para los contratos internacionales normales, un contrato comercial internacional, y para cualquier caso de derecho internacional privado, básicamente artículos 39 y 40 de la Ley de Derecho Internacional Privado, ¿no? Entonces, bueno, es importante recordarlo. No contamos con normas especiales sobre jurisdicción, como si sucede en otras leyes especiales en otros países, como puede ser la Ley de Derecho Internacional Privado uruguaya, la dominicana, la panameña, etcétera, ¿no? Lo que sí contamos es con un criterio atributivo de jurisdicción adicional, pero que no está en ninguna ley, sino fue creado por la jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa, que está basado en la figura del grupo de empresas. ¿Y cómo ha sido este criterio de la Sala Político-Administrativa? Que si tú, por ejemplo, demandas a dos empresas alegando que forman parte de un grupo económico y una de esas empresas está domiciliada en Venezuela y la otra no, los tribunales venezolanos tendrían jurisdicción en relación a la demanda contra todas las empresas que forman parte del grupo, independientemente que solamente haya una domiciliada en Venezuela, ¿no? En cuanto al derecho aplicable a los contratos de trabajo internacionales, también quisiera repasar brevemente lo que es el derecho venezolano actual sobre el tema. Lo primero es que aquí en Venezuela, en nuestro sistema, se separan dos supuestos, ¿no? Un supuesto es servicios prestados o convenidos en Venezuela. Y en ese caso de servicios prestados o convenidos en Venezuela, la solución que nos da la ley, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo es que se aplica derecho venezolano. Y entonces, por ejemplo, si un contrato de trabajo fue convenido, fue celebrado en Venezuela y los servicios fueron prestados completamente en los Estados Unidos, se aplica derecho venezolano porque el contrato fue convenido en Venezuela. Y si el contrato fue convenido en California, pero los servicios fueron prestados en Venezuela, también se aplica derecho venezolano. Y la otra solución, o el otro supuesto, perdón, es el caso de servicios prestados y convenidos fuera de Venezuela. Por ejemplo, un trabajador venezolano que es contratado en Florida para prestar servicios también en Florida, Estados Unidos, Norteamérica, ¿no? Ahí se trata de servicios prestados y convenidos fuera de Venezuela. ¿Cuál ha sido la solución que ha dado la jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia? Que se aplica la misma solución que cualquier otro contrato internacional, es decir, no se le da un trato diferente. ¿Y cuál es esta solución? Bueno, la autonomía de las partes pueden elegir el derecho aplicable, artículo 29 de la Ley Venezolana de Derecho Internacional Privado, y en su defecto, el principio de proximidad, conforme al cual el derecho aplicable va a ser el de aquel país que tenga los vínculos más estrechos, ¿no? Hay unas excepciones dadas por la jurisprudencia, pero en términos generales esta es la solución que nos da el derecho venezolano actual sobre el tema de determinar el derecho aplicable a los contratos de trabajo. Ahora, si pasemos al caso como tal de Álvaro González contra Ansiatic Consultoría Naval. Se trataba de un trabajador venezolano y domiciliado en Venezuela, en el estado Falcón, y él fue contratado como marino. Las dos empresas demandadas son parte de un mismo grupo, una está domiciliada en Venezuela y la otra está domiciliada en Chipre. El lugar de prestación de servicios fue fuera de Venezuela y fue por 10 años, desde el 2006 hasta el 2016, creo. Y el lugar de contratación y el lugar de despido fue en Venezuela. A él lo despidieron mientras estaba en un puerto en el estado Zulia. Y según la información que da la sentencia de la Sala Constitucional y la de la Sala Previa y la de la Sala Político-Administrativa, que es previa, el lugar de contratación también fue en Venezuela. Es decir, los servicios fueron convenidos en Venezuela. Acá hay un dato muy importante y sobre el cual es fundamental para el análisis de la sentencia de la Sala Constitucional, es una cláusula que está contenida en el contrato de trabajo, que es la cláusula 18, que dice lo siguiente: el presente contrato de trabajo para marinos se regirá por las leyes de Panamá, y pone entre paréntesis jurisdicción del estado de abanderamiento, ¿no? Entonces, esa cláusula es muy importante porque sobre ella vamos a hablar posteriormente, ¿no? El presente contrato de trabajo para marinos se regirá por las leyes de Panamá, aunque el título de la cláusula habla de jurisdicción y abajo entre paréntesis pone jurisdicción del estado de abanderamiento. Antes de hablar de la sentencia reciente, considero que es importante hablar de la sentencia previa, que fue la sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia del 12 de diciembre del 2017, que conociendo un recurso de regulación de jurisdicción, declaró
o decidió que los tribunales venezolanos no tenían jurisdicción para conocer de esta demanda laboral. ¿Por qué? En criterio de la sala político-administrativa, la cláusula 18, que vimos en la lámina anterior, dijo la sala que era una cláusula sobre jurisdicción y derecho aplicable, es decir, una cláusula donde se había elegido el foro, en este caso, según el criterio de la sala político Panamá y el derecho aplicable también panameño, y llegó a la conclusión de que se había derogado la jurisdicción de los tribunales venezolanos, es decir, que en esa cláusula las partes le habían quitado la jurisdicción que le correspondía a los tribunales venezolanos. Otra consideración que está en esta sentencia es que analizó el artículo 47 de la Ley Venezolana de Derecho Internacional Privado, que establece cuáles son los 3 supuestos de inderogabilidad de la jurisdicción. Es decir, los 3 supuestos en los cuales las partes no podrían quitarle la jurisdicción que le corresponde a los tribunales venezolanos, y llegó a la conclusión de que el caso no era subsumible en ninguno de los 3, ¿no? Antes de pasar a la próxima lámina, quiero volver a la cláusula 18, ¿no? El presente jurisdicción se llama el título de la cláusula, y punto y aparte, aquí está seguido, pero es aparte, el presente contrato de trabajo para marinos se regirá por las leyes de Panamá. Entre paréntesis, jurisdicción del Estado de Banderamiento. La parte afectada por esta decisión, que fue el ex trabajador, sus abogados ejercieron una solicitud de revisión constitucional ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que fue decidida, como dijo el profesor Eugenio recientemente, el 4 de noviembre del 2021. Y en esta sentencia se anula la sentencia previa a la Sala Político-Administrativa para llegar a la conclusión de que los tribunales venezolanos sí tienen jurisdicción. Sobre el contenido de la sentencia, en esta lámina resalto 3 puntos, ¿no? Lo primero es que la sentencia, si bien no hace un análisis profundo del tema, reconoce la posibilidad de la derogatoria convencional de la jurisdicción, es decir, la posibilidad de que las partes puedan quitarle la jurisdicción a los tribunales venezolanos. Posteriormente, la sala constitucional analiza la cláusula 18 del contrato de trabajo y llega a la conclusión de que esa cláusula es una cláusula de elección de derecho aplicable. Es decir, las partes habían elegido como derecho aplicable al contrato el derecho de las leyes de Panamá, el derecho de Panamá, pero que no era una elección del foro. Es decir, las partes no habían elegido los tribunales de Panamá, ni tampoco le habían quitado la jurisdicción a los tribunales venezolanos. Entonces, en ese punto, la decisión es opuesta a la de la sala político-administrativa, porque recordemos que la sala político-administrativa dijo que con esa cláusula, primero era una cláusula de elección de foro, de tribunales, y que se le había quitado la jurisdicción a los tribunales venezolanos, es decir, que se había derogado la jurisdicción. La sala constitucional dijo lo contrario, no es una cláusula de elección de tribunales o cláusula de elección de foro, ni tampoco se derogó la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Y también la sentencia se mete con el tema del derecho aplicable a este contrato, ¿no? Y dice que si bien las partes habían elegido como derecho aplicable el derecho de Panamá, según el artículo, conforme a la cláusula 18 de ese contrato, la Sala Constitucional dice que el derecho aplicable es el de Venezuela y no el de Panamá. Para esta conclusión se basó en el artículo 10 de la Ley de Derecho Internacional Privado Venezolana, que se refiere a una figura que se llama las normas de aplicación necesaria o normas de aplicación inmediata, y también el artículo 3, también habla del artículo 2, pero bueno, aquí lo importante es el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, que es el que establece que la ley laboral venezolana rige o aplica los servicios prestados o convenidos en Venezuela, y la Sala Constitucional básicamente lo que dijo que como los servicios fueron convenidos en Venezuela, el artículo 3 de la LOT, de la Ley Orgánica del Trabajo, dice que a los servicios convenidos en Venezuela le aplica derecho laboral venezolano, y que las normas de la Ley Orgánica del Trabajo son normas imperativas, y utilizó el artículo 10 de la Ley Venezolana de Derecho Internacional Privado, fue como llegó a la conclusión de que el derecho aplicable no era el de Panamá, sino el de Venezuela. Ahora vamos a hacer los comentarios, ¿no? a la sentencia como tal de la Sala Constitucional. Yo los separé en 3, ¿no? Los comentarios que yo considero que son aspectos positivos, los aspectos negativos y otros comentarios, ¿no? En cuanto a los aspectos positivos, considero que la sentencia
aborda el caso como un caso de derecho internacional privado, que eso es importante, reconoce el elemento de extranjería relevante presente, en este caso es el domicilio de una de las partes demandadas, que es en Chipre, y el otro es el lugar de prestación de servicios, que fue en el exterior, no fue en Venezuela. Y esto, bueno, es positivo porque como todos sabemos, a veces nuestros tribunales cometen el error de que ni siquiera reconocen que hay un elemento de extranjería relevante presente y tratan al caso como si fuera un caso local, cuando no lo es. En este caso, estoy hablando de los aspectos positivos, sí lo trataron como un caso de derecho internacional privado. Otro aspecto positivo, que por cierto lo menciona la profesora Claudia Madrid en un espacio, una página web de la profesora que se llama Hablemos de Derecho Internacional Privado, donde recientemente hizo unos comentarios a esta sentencia y dice, bueno, como que para mí es un aspecto positivo, que la sentencia de la Sala Constitucional separa los dos problemas de jurisdicción y derecho aplicable. Es decir, una cosa es el problema de jurisdicción, qué tribunales pueden conocer de esto, y otra cosa es el derecho aplicable, qué derecho vamos a utilizar para resolver el fondo del asunto. Aquí se separan estos dos problemas, porque también, como sabemos, ocurre en la práctica que a veces ocurre que los jueces confunden jurisdicción y derecho aplicable como si fuera lo mismo, y son problemas distintos que se resuelven con normas distintas y de manera diferente. Otro aspecto positivo de la sentencia, a pesar de que no analiza a fondo este tema, es que de alguna manera comparte lo que dijo la Sala Político-Administrativa sobre la posibilidad de derogar la jurisdicción, sobre la posibilidad de derogar convencionalmente la jurisdicción en casos de trabajadores internacionales o en casos de contratos de trabajo internacionales. ¿Por qué esto es importante? Bueno, quiero remontarnos un poquito años atrás. Hasta el año 2014, el criterio reiterado de la Sala Político-Administrativa era que en materia de contratos de trabajo, las partes no podían derogar convencionalmente la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Es decir, las partes no podían quitarle la jurisdicción a los tribunales venezolanos, y se basaba en una aplicación automática, mecánica y a priorística del artículo 47, que habla de los supuestos de inderogabilidad, y en particular del último, que habla de cuando se afecten los principios esenciales del ordenamiento jurídico venezolano. Entonces, básicamente, la manera como razonaba la Sala Política en aquel momento, hasta el 2014, era, bueno, mira, esto es un caso laboral, la materia laboral es de orden público, principios esenciales, orden público, no se puede derogar la jurisdicción convencionalmente, y por ende esa cláusula donde las partes han derogado la jurisdicción de los tribunales venezolanos no es válida. Bueno, eso cambió en el 2014 con una sentencia de la Sala Política en el caso Control Components, donde se reconoció expresamente la posibilidad de que los tribunales, de que las partes de un contrato de trabajo pudieran derogar convencionalmente la jurisdicción. Y ese criterio después fue vuelto a aplicar en el 2017 con esta sentencia de la que estamos hablando, ¿no? La sentencia del caso Ansiatic. Y en la sentencia de la Sala Constitucional, que si bien anuló la sentencia de la Sala Político-Administrativa, en sus motivaciones para decidir, reconoce la posibilidad de derogar convencionalmente la jurisdicción en materia laboral, lo cual en lo particular considero que es positivo, ¿no? Y después al final hablo un poquito más de esto. Otro aspecto positivo de la sentencia es que, en mi opinión, interpretó correctamente la cláusula 18 del contrato de trabajo, porque cuando uno lee la cláusula, realmente esa cláusula no es de jurisdicción, a pesar de que el título se llama jurisdicción, pero en verdad las partes lo que están eligiendo es derecho aplicable al contrato. Entonces no es realmente una cláusula de elección de foro, en eso me parece positivo el análisis de la Sala Constitucional, y además, claramente en esa cláusula las partes nunca le quitaron la jurisdicción a los tribunales venezolanos, porque cuando las partes dicen el presente contrato se regirá por las leyes panameñas, de ningún lado se puede interpretar que la voluntad de las partes fue quitarle la jurisdicción a los tribunales venezolanos. En ninguna parte se lee eso. Entonces ese es otro aspecto positivo de la sentencia, y el otro aspecto positivo es que la decisión final es correcta. Al final los tribunales venezolanos sí tenían jurisdicción por vía del criterio del domicilio del demandado, y bueno, con la empresa en Chipre y otras consideraciones que haremos después, está domiciliada en Chipre, y realmente las partes en este caso en particular no habían derogado convencionalmente la jurisdicción, es decir, no le habían quitado la jurisdicción a los tribunales venezolanos. Aspectos negativos de la sentencia, en mi opinión. En mi opinión, aborda de manera equivocada el problema del derecho aplicable al contrato de trabajo. ¿Por qué lo aborda de manera equivocada? Primero,
invoca el artículo 10 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que habla de normas de aplicación necesarias, y realmente yo considero que las normas que están en la Ley Orgánica del Trabajo no son normas de aplicación necesaria o inmediata, ¿no? Las normas de aplicación necesaria o inmediata son normas imperativas que por razones de interés público social impiden la aplicación de un derecho extranjero porque se entiende que el que creó las normas las quiere aplicar a cualquier caso, sea un caso local o sea un caso con elementos de extranjería relevantes, ¿no? Aquí no es así. Además la Sala de Casación Social, que es la que resuelve los temas de fondo en materia laboral, tampoco lo ha reconocido así, porque aquí en Venezuela se puede y se ha aplicado derecho laboral extranjero a casos planteados ante los tribunales venezolanos. Entonces, realmente la vía no era el artículo 10 de la ley venezolana de derecho internacional privado, porque realmente no son normas de aplicación necesarias. Y adicionalmente, si bien es cierto que los servicios fueron convenidos en Venezuela, y de acuerdo al artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, si los servicios son convenidos en Venezuela, se aplica derecho laboral venezolano. También lo cierto es que a través de la jurisprudencia de la Sala de Casación Social, aplicando otros principios del derecho laboral venezolano, como son el principio de favor y el principio de conglobamiento, se ha establecido una excepción que en mi criterio es correcta, que es la siguiente. A pesar de que el derecho, en principio, el derecho laboral venezolano sea el aplicable, si las partes del contrato eligieron un derecho extranjero y este derecho extranjero da beneficios que en su conjunto son iguales o superiores a los del derecho venezolano, no vamos a aplicar derecho venezolano, sino el derecho extranjero elegido. Ese análisis se tenía que hacer. O sea, si las partes eligieron derecho panameño, uno podía decir mecánicamente, bueno, aplica derecho venezolano porque el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo así lo establece, ¿no? Tú tenías que analizar cuáles fueron estos beneficios que recibió esta persona por 10 años, de acuerdo al derecho panameño, y ver si esos beneficios eran iguales o mejores o eran inferiores, pero ese análisis no se hizo, ¿no? Y aquí viene otro aspecto negativo, ¿no? Es que realmente la Sala Constitucional, en mi opinión, no tenía que meterse con el tema del derecho aplicable, porque aquí lo que se estaba discutiendo es el tema de la jurisdicción. Entonces se puso a decidir una cosa que no era objeto del problema. El problema, porque lo que se está discutiendo es si los tribunales venezolanos tienen o no jurisdicción. Se puso a pronunciarse sobre algo que no era objeto del problema, como era el tema del derecho aplicable al contrato, y bueno, y en mi opinión no lo abordó correctamente. Y otro aspecto negativo que lo comenta la profesora Claudia Madrid en su artículo sobre esta sentencia, Hablemos sobre Derecho Internacional Privado, es que la sentencia, para decidir que los tribunales venezolanos tienen jurisdicción, utiliza entre uno de los fundamentos normativos, utiliza el artículo 30 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que no es una norma sobre jurisdicción, es una norma sobre competencia interna. Entonces, esa norma estaba mal invocada, aunque también la sala después invoca el artículo 39 de la Ley Venezolana de Derecho Internacional Privado, que era una norma pertinente, ¿no?, para basar la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Y ya como último parte de estos comentarios, y con esto finalizo mi exposición, y después, bueno, me encantaría escuchar sus comentarios, sus opiniones, es lo siguiente, ¿no? En materia de derogabilidad convencional de la jurisdicción, en casos de contratos de trabajo internacionales, no sé si la profesora Tatiana Emeque lo dijo específicamente para casos de contrato de trabajo, creo que no me acuerdo. Pero lo que decía la doctora Mekel era que este último supuesto de inderogabilidad de la jurisdicción requiere un análisis a posteriori del caso. Es decir, no es que a priorísticamente nosotros vamos a decir esta materia es de principios esenciales del ordenamiento jurídico venezolano y por ende no se puede derogar convencionalmente la jurisdicción, sino lo que decía la profesora Mekel era hay que ver las circunstancias del caso y ver si de acuerdo a las circunstancias del caso la cláusula por la cual se le quita la jurisdicción a los tribunales venezolanos, si eso afecta o no los principios esenciales. El profesor Juan Carlos Pro, y yo también lo he dicho en otros artículos antes, consideramos que en materia laboral debería ser así, como dice la profesora Mekel. No es que en cualquier contrato de trabajo se entiende que se afectan los principios esenciales y no se puede derogar la jurisdicción de los tribunales venezolanos, sino que la manera correcta de abordar esto es decir, depende. Y depende quiere decir que hay que analizar las circunstancias particulares y ver si esa cláusula a través de la cual las partes le quitan la jurisdicción a los tribunales venezolanos, si eso afecta o no a los principios esenciales. Y en esta materia laboral tiene que ver mucho con la efectiva condición del trabajador de si era en verdad un débil jurídico o no. Porque si en verdad era un débil jurídico y tú lo obligas
a litigar en Panamá, por ejemplo, utilizando los hechos de este caso, y el señor ni tiene nada que ver con Panamá, ni vive en Panamá, ni nada, y en verdad era un débil jurídico, esa cláusula podría entenderse como violatoria a los principios esenciales, ¿no? Pero si estamos hablando de un trabajador de elevado poder de negociación, un alto directivo, negoció su contrato, mira, ahí es distinto, sí, no todos los casos son iguales. Eso por ese lado, esto es un comentario adicional al caso en sí. Sobre el caso de la empresa domiciliada en Chile, y la profesora Claudia Madrid en sus comentarios a esta sentencia lo analiza o también hace unas menciones al respecto. No queda claro de la sentencia de la Sala Constitucional cómo asumió jurisdicción eh, para conocer de una demanda contra una empresa que no estaba domiciliada en Venezuela formalmente, que era la empresa domiciliada en Chile. Pareciera que ella utiliza el artículo 354 del Código de Comercio, que dice que las empresas constituidas en el extranjero se les entenderá domiciliadas en Venezuela si tienen una sucursal o explotación en territorio venezolano. Pero cuando uno analiza los hechos, aunque no están del todo escritos, pero creo que eso está en la sentencia, la Sala Político-Administrativa, por algún lado dice que la otra demandada es casa matriz de la empresa venezolana. Es decir, la empresa venezolana no es realmente una sucursal, es una filial, es una entidad distinta. Entonces pareciera que por aquí no era la vía de meterlo para asumir jurisdicción, sino en todo caso, igual la Sala Constitucional hubiese podido llegar a la misma conclusión, utilizando el mismo criterio que aplica la Sala Político-Administrativa, que es el famoso grupo de empresas. Si yo demando a varias empresas alegando que forman parte de un grupo, si una de las empresas está domiciliada en Venezuela, yo tengo jurisdicción para conocer de la demanda contra todas. Y el último comentario, y con esto quiero cerrar, y es una reflexión final sobre la regulación que existe en nuestro sistema venezolano de derecho internacional privado a los contratos de trabajo individuales, es la siguiente. ¿Qué hubiera pasado si los servicios, en este caso, no hubieran sido convenidos en Venezuela? Y aquí me refiero no al problema de jurisdicción, sino al problema del derecho aplicable. Si los servicios no hubieran sido convenidos en Venezuela, en teoría no aplica la ley orgánica del trabajo, porque estas normas imperativas que forman parte de este instrumento normativo aplican cuando los servicios son prestados o convenidos en Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí tenemos un tema con nuestro sistema venezolano de derecho internacional privado en materia laboral, que es que le brindamos una solución basada en la protección del trabajador solo cuando los servicios son prestados o convenidos en Venezuela. Mientras que si los servicios son prestados y convenidos fuera, le damos el mismo tratamiento que un contrato comercial internacional, exactamente el mismo, sin tomar en cuenta que puede estar presente un débil jurídico. Entonces aquí pareciera que hay una inconsistencia en nuestro sistema porque ¿cómo es que en el segundo supuesto un trabajador no merece protección si en verdad es un débil jurídico? Entonces, bueno, ahí esa aparente inconsistencia en nuestro sistema, una forma de resolverla sin necesidad de cambiar nuestras normas, sin modificar nada, y eso lo ha planteado, por cierto, un alumno de la maestría en su borrador de trabajo de grado, es la posibilidad de utilizar las instituciones generales para abordar este problema. Es decir, que un trabajador que su contrato fue convenido afuera y prestó servicios afuera y eligieron como derecho aplicable el de Nueva Zelanda y el derecho de Nueva Zelanda no tiene nada que ver, en teoría, eso como según nuestro sistema actual en Venezuela, esa elección debería ser totalmente eficaz y válida. Pero bueno, él plantea, por ejemplo, aquí la posibilidad de utilizar el orden público internacional para tratar de darle una protección a aquellos trabajadores cuyos servicios no fueron ni prestados ni convenidos en Venezuela. Y ya con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Carrasquero, por la exposición, los comentarios y lo preciso de las ideas que formuladas. Y ahora, bueno, abrimos el derecho de palabra para comentar, para conversar y discutir. Aunque creo que más directamente el profesor Carrasquero hizo una invitación a la profesora Madrid para que comparta también sus apreciaciones al respecto. Profesora. Ajá. Sí, a ver, yo lo que había apreciado en la sentencia, primero los dos detalles que muy bien menciona Andrés
de distinguir derecho aplicable y jurisdicción, que es como creo que lo que me parece más destacado de la sentencia, sobre todo porque en materia laboral hay algunas decisiones por allí que sobre la base de la norma de derecho aplicable que tiene la ley del trabajo, habían afirmado jurisdicción de los tribunales venezolanos. Y mejor aún porque se trata de un acuerdo de elección de derecho aplicable, que generalmente puede llevar a la conclusión de que elegir derecho aplicable supone también elegir un tribunal. Pero de la sentencia me queda como una idea y me gustaría conocer la opinión de Andrés, que pareciera que la hubiesen empezado a redactar como con mucha gana y hay momentos en los que cae, hay ideas que quedan incompletas en los párrafos eh, y hay como vacíos y entonces esa buena intención que guió en principio al juzgador en este caso, como que se pierde a ratos. Porque en general uno puede leer la sentencia y yo sí considero que el balance puede ser en cierta medida más positivo que negativo, pero como que pierde fuerza y desde el punto de vista de la redacción es muy pobre, cita normas sin justificar para qué las va a usar ni por qué las está citando y dan a pensar, como ocurre con el artículo 30 de la ley procesal del trabajo, que queda ahí puesta y uno dice, bueno, pero esto qué hace aquí, si estás determinando jurisdicción no tiene nada que ver, pero es que tampoco la sala explica para qué está esa norma ahí. Y como eso, pues hay otras partes de la sentencia en donde sí siento que la idea desde el punto de vista de la redacción queda incompleta y entonces lo bueno que se quería hacer con la decisión un poco se queda como en el camino justamente por esos vacíos en la redacción y no sé qué opina Andrés al respecto. Y esto leyéndolo así como de arriba abajo sin meterse en el fondo, pero desde el punto de vista de la redacción es como muy deficiente. Sí, no, y estoy de acuerdo, Claudia, y creo que eso sobre todo queda muy evidenciado con la parte cuando, o sea, cuando van a analizar si los tribunales venezolanos tienen o no jurisdicción, porque mencionan el artículo 39, mencionan el artículo 354 del Código de Comercio, pero al final no vinculan esas normas a los hechos del caso, sino se brincan esa parte, como que artículo 39, artículo tal, lo citan y bueno, y tienen jurisdicción los tribunales venezolanos. Entonces, y eso tú lo comentas, por ejemplo, con el tema de la empresa domiciliada en Chipre, no, ¿sabes? Queda así como incompleto, pero a mí me parece también que el balance es positivo y no solamente por este caso. Hay otro, es decir, la Sala Constitucional tampoco es que se ha pronunciado muchísimo sobre casos de trabajadores internacionales o contratos de trabajo internacionales. Son contadas las sentencias, ¿no? Porque, bueno, por su propia competencia, no es que, o sea, la mayoría de las sentencias son de la Sala Política Administrativa en temas de jurisdicción y en derecho aplicable de la Sala Social. Y hay una sentencia, la Sala Constitucional, lástima que ahorita no tengo los datos a la mano, ahorita capaz que lo busco y se los pongo aquí en el chat de este grupo, de esta exposición, de la masterclass. Era una sentencia, yo no me acuerdo los nombres de las partes, pero estaba involucrada la República, ¿no? Era un caso contra la República, era una funcionaria que había prestado servicios, no sé si en una oficina consular de Venezuela en Colombia, y estaba demandando beneficios laborales contra Venezuela, y esa sentencia es un desastre. Es decir, esa sentencia mezcla justamente jurisdicción y derecho aplicable, los mezcla, los resuelve al revés, y llega a la conclusión de que los tribunales venezolanos no tienen jurisdicción para conocer una demanda contra la República. O sea, una cosa que tú la lees y dices, no, pero qué cosa tan absurda es esta, ¿no? Entonces, claro, tienes ese precedente, ¿sabes? Tienes esa decisión de hace unos años de la Sala Constitucional en temas de trabajadores internacionales y, oye, en verdad que esta sentencia uno la recibe de manera positiva, no solamente por el caso de Ansiatic, sino por lo que ya había decidido la Sala Constitucional en un caso igual, porque era un caso distinto, pero era un caso de una relación de trabajo internacional, ¿no? Entonces, eso también es bastante positivo, y más en nuestro sistema, donde la Sala Constitucional es la última palabra, pues lo que digan ellos, ya no tenemos a dónde más acudir. Gracias, profesor. Eh, Creo que la sentencia a la que se refiere el profesor Carrasquero es
una decisión de sala constitucional del 14 de agosto de 2008 en el caso de África Antonia Álvarez Romero. Esa es, profesor Eugenio, gracias. Una decisión poco más que lamentable. Terrible, ¿Alguien más sí. quiere, por supuesto, participar? Bienvenidos, comentarios. Bueno, yo tengo unos cuantos comentarios que me merece esta sentencia y no van realmente en ningún orden particular, sino que según me fueron ocurriendo algunas cosas. Lo primero, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención acá, y es que tenemos la cláusula 18 del contrato. ¿Okay? Y la cláusula dice lo que dice. ¿Okay? Y la cláusula se interpreta de una manera. Pregunta, ¿y qué derecho aplicamos para interpretar la cláusula? Buen comentario. Buena. Sí, sí, sí. Debería ser el derecho panameño, ¿no? Bueno, esa es una pregunta que pongo allí, pero la pregunta, porque a mí me llama la atención la redacción de la cláusula. Claro, aquí no estamos tampoco al tanto de circunstancias particulares respecto de este Hanseatic, la compañía de Chipre o la venezolana, qué tan grandes son, para ponerlo en esos términos, qué tan grandes son en el mundo del transporte marítimo, ¿no? ¿Okay? Porque generalmente el mundo del comercio marítimo, del transporte marítimo, está bastante estandarizado. Es decir, las cláusulas estándar que se utilizan para contratar, para transportar y para contratar personal, ha habido tanto desarrollo jurisprudencial en tantas partes del mundo que más o menos la gente que asesora a este tipo de empresas lo sigue con muchísima atención y con muchísima actualidad y las van, tú sabes, ajustando todo el tiempo porque uno no sabe al final, no espera que litigarlo en determinado sitio, ¿verdad? Porque eso es lo fundamental para interpretar, para decidir la validez de la cláusula de jurisdicción, para decidir la validez de las reclamaciones que se puedan presentar. Entonces, eso no lo sé yo, no tengo noticias de este Hanseatic grupo de Chipre o venezolano, lo que sea. Lo que me llama la atención de la cláusula es que ciertamente parte del término jurisdicción. ¿Okay? No se lee nada más de jurisdicción porque habla de leyes de Panamá y después está ese paréntesis allí famoso en la última línea en la que vuelve a utilizar la palabra jurisdicción y jurisdicción del país de embanderamiento, algo por el estilo. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿y qué quisieron decir con jurisdicción del país de embanderamiento? Era necesario recordarlo, claro, no tenemos el contrato en la mano completo para decir, era que no se sabía que el barco estaba embanderado en Panamá. Okay, eso por un lado. Pero además de eso, a mí hay otra cosa que me surge, otra vez volviendo al tema del derecho aplicable y las normas aplicables en materia de jurisdicción. ¿Qué pasó con el Código Bustamante, por ejemplo? Eso me llama mucho la atención porque realmente hay un esfuerzo y yo lo reconozco y me parece loable. Es más, creo que de los grandes triunfos en estos 23 años de vigencia de la ley, profesor, es que hayamos logrado distinguir jurisdicción de derecho aplicable, pero nos tomamos 23 años en alcanzarlo. Ahí seguimos para adelante, pero bueno, pero seguimos con este tema del Código Bustamante que parece que lo queremos borrar también del planeta. Es decir, no sé si es que estamos avergonzados o nos hace la vida más complicada. Entonces borramos el Código Bustamante, nos brincamos el artículo 1 de la ley, de alguna manera, y aterriza, de la Ley de Derecho Internacional Privado, y aterrizamos en las normas de la ley. ¿Okay? Pero dejamos de lado el Código Bustamante, que según el artículo 1 era de aplicación preferente, por lo menos Venezuela, Panamá. ¿Okay? Más aún porque creo que ninguna de las disposiciones relevantes en tema de jurisdicción, para este caso concreto, o ninguna de las disposiciones relevantes en tema de derecho aplicable han sido reservadas por Venezuela. Y no menciona a Panamá porque Panamá lo ratificó sin reserva de ninguna especie, pura y simplemente lo ratificó. Entonces, eso me llamaba la atención, que eso quedó al aire libre, pues, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso me lleva a una reflexión para todos, y es, a mí, o sea, yo siento
que el derecho internacional privado parece que tiene más vigencia hoy en día que 5 años antes, que 10 años antes, o sea, por lo menos por lo que hemos visto en este último año. Tiene más vigencia. ¿Okay? La cuestión es que tiene más vigencia, pero no sé si tiene más importancia, que es otra cosa diferente. ¿Okay? ¿Y por qué lo digo esto? Lo digo porque todavía me parece que el derecho internacional privado lo que hace es, y es natural, dificultar la vida a los tribunales. Pero también siento que realmente el conocimiento de la universidad hacia el Poder Judicial como que no termina de llegar. Hay algo que lo frena en el camino, no sé qué, pero lo estoy averiguando, pero no llega, no termina de llegar, no terminamos de llevar hasta allá lo que es realmente la importancia de esto. ¿Y por qué digo esto? Porque a la hora de determinar las cuestiones de derecho aplicable al contrato individual de trabajo y los temas de jurisdicción, que podríamos pegarlos allí, aunque son problemas separados, es la cuestión de qué es lo que en verdad le da esa mejor y mayor protección a los trabajadores. Pensando en lo siguiente, aquí tenemos dos codemandados. ¿Okay? Imaginemos nosotros acá, está la compañía venezolana que parece, según lo que el profesor Carrasquero explicaba, que no se trata propiamente de una sucursal, sino de una subsidiaria. Eso es lo que parece ser. Es decir, que había una compañía en Chipre que constituyó una compañía en Venezuela con otro accionista para los efectos de constitución y después a lo mejor es el único accionista, la compañía de Chipre. Entonces, estoy simplemente presumiendo que es la situación. Es decir, que se trata de dos personas jurídicas separadas y diferentes, una aquí y otra por allá. La de allá la trajimos para acá, está muy bien. Tiene la sentencia, imaginemos que este caso continúa y el señor demandante es victorioso. Va a ejecutar su sentencia y dice, vamos a buscarle los activos a esta compañía. Entonces se encuentra con que la compañía venezolana lo que tiene es un contrato de arrendamiento, una mesa, un teléfono, un celular, y un par de cosas más. No. Vamos a cobrar en Chipre, vamos a cobrar en Panamá, vamos a cobrar en algún otro lado. Posibilidades de reconocimiento de la sentencia venezolana. Bueno, eso por un lado. Segunda reflexión aquí. ¿Y qué va a pasar si esta jurisprudencia corre por el mundo? Y dicen, contratamos a trabajadores venezolanos o contratamos a trabajadores en cualquier parte del mundo que pasen por Venezuela o que presten servicios en Venezuela. No sé. Eso también me preocupa porque estas cosas corren. Y menos que se lo pasa uno al otro, al otro, al otro, y toda esta gente, las navieras, etcétera, se comunican entre ellas. Entonces, ¿cuál es el futuro de los trabajadores venezolanos con este tipo de decisiones? ¿Qué pasa con las sentencias venezolanas y su ejecución en el extranjero? Porque aquí parece que estamos pensando que Venezuela es el planeta. Es el planeta, iba a decir una palabra como que si fuera el de la película, pero no lo voy a decir. Es el planeta nuestro, pero ahí se acaba. Okay. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Oye, Eugenio, gracias. No, me encantan. Y ahí yo quería agregar dos cosas, porque dijiste algo que es muy importante, que es de en qué área trabajaba esta persona, ¿no? Que era en el sector marítimo, como marino. Resulta que normalmente en este tipo de relaciones de trabajo, tú prestas servicios con personas de otras nacionalidades, personas que fueron contratadas en otros países. O sea, es muy común en este tipo de relaciones de trabajo que tú estés con unos polacos, con no sé de dónde, no sé cuánto. Entonces, ahí en ese tipo de situaciones es muy importante la autonomía de las partes, ¿sabes? Que la cláusula de elección de derecho aplicable sea efectiva, ¿no? Porque en este tipo de casos, uno nada más puede tomar en cuenta el principio o el objetivo de proteger al débil jurídico, sino también hay otro tema en materia laboral que es importante, que es lo que se llama igual trabajo, igual salario. Es decir, si tú tienes a 3 marinos haciendo exactamente lo mismo en un barco, uno fue contratado o enganchado, como llaman ellos, en Polonia, el otro no sé dónde, a ti te conviene que tengan las mismas condiciones de trabajo.
Y la manera de tú lograr eso es a través de una cláusula de elección de derecho aplicable, ¿no? Eso por ese lado, ¿no? Que tienes toda la razón. Y lo otro es que en el caso del derecho venezolano, en mi opinión, hay un error de base que es una solución inadecuada y la hemos mantenido por muchos años, que es tú aplicar derecho laboral venezolano por el solo hecho de que los servicios fueron convenidos en Venezuela. O sea, eso en ninguna parte, tú analizas el derecho comparado y el criterio que se utiliza siempre es el lugar de prestación de servicios, ¿no? Y bueno, en algunos casos se admite la autonomía de las partes con unos límites para proteger a los débiles, ¿no? Jurídicos. Pero lugar de prestación de servicios, lo que hace sentido, autonomía de las partes, también hace sentido, por ejemplo, un caso como este de la Marina Mercante, pero el lugar de contratación por sí solo pareciera que es un factor de conexión inadecuado, pero ahí está, ha estado en la ley orgánica del trabajo de antes, la del 2012 lo ratificaron, entonces bueno, creo que por ahí, creo que es una solución inadecuada, ¿no? Y lo vemos en este caso. En materia comercial, el lugar de celebración es como el primero que salió de los registros. Y ya yo creo que, y el profesor Eugenio me corregirá, creo que Rumania lo tuvo hasta su última reforma de la Ley de Derecho Internacional Privado al final de los 90, que era el lugar de celebración para determinar derecho aplicable a falta de elección. Pero no es un factor de conexión que se use mucho porque el lugar de celebración muchas veces es fortuito y no tiene conexión ninguna con el contrato. Ni siquiera la conexión que da la voluntad de las partes, que en ese caso puede no haber conexión, pero el solo querer de las partes pues justifica su aplicación, pero en lugar de celebración no, ni siquiera para la jurisdicción, y en ese caso la ley venezolana también es como particular, aceptando ese criterio atributivo de jurisdicción. Y con el tema de las fuentes, profesor, yo vi el tema de las fuentes, pero tal vez de buena fe pensé en su exclusión por la empresa chipriota, que frente a ella no era aplicable el Código Bustamante, pensando en que al final el resultado aplicando el artículo 1 iba a ser caer en la Ley de Derecho Internacional Privado. Esos de pronto errores que uno ve y no afectan tanto al resultado final. Si hubiera sido solo Panamá, si hubiese sido grave porque ya los criterios de Bustamante eran totalmente diferentes. Pero fíjate, a mí me parece eso válido también, pero quiero para pensar en ese aspecto. Aquí esta teoría del grupo de empresas, lo que termina haciendo es tratando a quien no es parte de la relación de trabajo, parte de la relación de trabajo. Es decir, lo estás tratando como que si fuera. Entonces tú estás tratando a la compañía chipriota, ¿okay? La estás metiendo en este saco. La estás trayendo desde afuera. Por su relación que tiene con la otra compañía aquí. A lo mejor uno piensa aquí, bueno, el hecho de haber elegido Panamá no es una razón bastante para aplicar el Código Bustamante. Lo mejor. Aquí, no sé si en este contrato de trabajo solamente se prestó el servicio en Venezuela o se tocaron otros puertos en otras partes, se navegó en aguas panameñas o en lo que sea. Porque hay otros casos que han tenido que ver tangencialmente con Bustamante. Recuerdo uno que era algo de Cuba y Nicaragua, por ejemplo, que estaba un caso también marítimo, pues, o de trabajadores marítimos de hace no muchos años atrás, que también hubo allí los temas de la cláusula de elección de derecho aplicable, el tema de jurisdicción y toda esta cuestión, y ahora se descubrieron las normas de aplicación inmediata necesaria. Entonces, bautizamos a todo ¿cuántos artículos tiene la ley orgánica del trabajo? 600 y pico artículos. Bueno, 500 o 600, sí, por ahí. Ok, con un solo, para ponerlo en términos de pila bautismal, con un solo chorro de agua o chorrito de agua, ¡tum! Todo el mundo ha bautizado normas de aplicación inmediata necesaria. Es decir, el análisis más difícil era ir pasando uno por uno, pero no se hizo porque es más fácil decir, ahí va el agua para todo y todo el mundo está ya con la bendición. Listo. Hay un problema que también que asocio con que no lo mencioné porque la palabra me parece muy simpática. Esa de conglobamiento o conglobamiento. Me parece muy simpática. Creo que eso es de origen portugués, ¿verdad? Eso es brasileño. Entonces, creo que sí. Creo que es de origen brasileño. Pero viene el tema, que es un ejercicio dificilísimo, porque eso viene Así es.
de hace 50 años. Creo que, imagínense ustedes, el doctor Duque Sánchez, el papá de Román Duque Corredor, era magistrado de la Sala de Casación Civil, cuando una sentencia de los años 60, creo, principios de los años 70, que no use esos términos, pero también dice, mira, no siempre una elección de derecho aplicable es mala en materia laboral. Aquí tienes que ver también qué beneficios te da, pero eso exige la comparación. Pero para hacer una buena comparación, ¿verdad? Tú que sabes bastante de esto, Andrés, aquí hay que poner a decir, estos son todos los beneficios en esta situación de trabajo, según la ley de Panamá, aquí está la situación. Y es como echar todos los números de bando y bando, ¿no? Para después contrastarlos. Y yo no sé si aquí, porque con el gobierno también me dice a mí que es como el paquete de beneficios laborales, uno frente al otro, porque a lo mejor tú puedes tener 6 meses de vacaciones por la ley panameña y tienes los no sé cuántos venezolanos, ¿verdad? Pero después tienes yo no sé cuántos meses que te da la otra legislación versus la que te da la de acá. Entonces, Exacto, o aplicas uno completo o aplicas el otro, no lo mejor de ambos mundos. O todo el derecho bueno, panameño o todo el derecho venezolano. entonces al final tienes que llegar a la, no sé si en esa teoría, es decir, el numerito mayor, a lo mejor pensar comas, entre comillas, el numerito mayor que me dé de los dos cálculos, pero hay que hacer los cálculos. Sí, sí. Es Pero no hubo difícil, una es una sentencia labor que bien lo difícil. hizo, Andrés, no hubo una sentencia como de 2010 o por ahí, Sí que la sacó hizo, el que hizo una caso, cuenta, pero era una cuenta numérica pura y dura, y el que diera más. el caso de Chevron Texaco, de Michael Little. Pero, ojo, esa comparación es difícil y eso lo dice cualquier parte, cualquier abogado laboralista en cualquier parte del mundo. Pues, ¿sabes? Eso de comparar y decir que esto en su conjunto es mejor que aquello otro en su conjunto, ¿sabes? Es algo que tiene demasiados grises. ¿Sabes? No es algo que es muy relativo, pues. Pero eso está en nuestro derecho laboral venezolano, pues eso está en los principios. Sí, bueno, hay un comentario en el chat que hace Abiel Pereira relativo, no sé si esto es un tratado OIT o convenio OIT sobre gente de mar no ratificado por Venezuela, ¿ok? Que eso también de alguna manera marca o busca dar pautas en cuanto a una unificación a nivel mundial, porque también esto es un tema, ¿no? Es decir, porque para aplicarle el viejo dicho ese del barco parado no gana flete, pues los barcos se tienen que estar moviendo y no, y que yo sepa, no se ha logrado nada así como meter un barco sin piloto y que llegue de aquí hasta Rotterdam, sino que, ¿verdad? Hay que estar bien pendiente todo el tiempo, ¿no? Entonces, Sí. hace falta el personal, el trabajo de la gente de mar no ha terminado, continuará, tenemos demasiado agua en el planeta Tierra para dejarlo de lado, ¿verdad? Y seguirá siendo un medio o una vía para continuar transportando a las personas y la mercadería. Entonces, bueno, es un tema a reflexionar, sobre todo un país, forzosamente Venezuela seguirá siendo un país marítimo, aunque siempre a veces pensemos, no, ahora somos andinos, ahora somos guayaneses, pero bueno, hasta Guayana tiene ríos y en todas partes hay ríos, o sea que esto es un tema eh, complicado. A mí lo que me parece es que esta sentencia, seguramente, esta sentencia de este caso de Hanseatic, no le va a poner fin a la discusión. Es decir, orienta en algo, pero dejó demasiado camino abierto y abrió o que debería abrir una discusión que respecto a las normas de aplicación inmediata o necesaria. Porque esa suerte de calificaciones o de calificativos de normas de aplicación inmediata necesaria a granel, como la que se lanzó esta decisión, no hacen nada bien. Claro. Entonces esto es como buscar, no sé, cerrar puertas, pensar que solamente nosotros somos los que hacemos las cosas bien o que lo nuestro por ser nuestro es lo mejor. Me parece muy buena la actitud, pero uno tiene que contrastarlo también con las realidades. Y sobre todo yo pienso en el trabajador y en los trabajadores venezolanos. En esta gente realmente esa es la mejor protección que se le está dando. No, la verdad que no lo sé porque habría que realmente empezar a ver qué beneficios le dan los otros, qué excluye, qué no excluye. Pero bueno.
Eso es lo que siento. Una pregunta, porque pensando en el artículo 10 de la ley, es la segunda vez que en un mes la cita el Tribunal Supremo en sala constitucional. Y pensar que a partir de lo que usted está exponiendo acá, que se abra un boquete por ahí que acabe con todo, es posible, con Bueno, ese tipo de calificaciones, porque es que ese artículo nunca lo habían destapado, a pesar de que en materia laboral técnicamente se había usado el concepto, pero no tan fundamentado, digamos, ya en una norma expresa, y dos veces, bueno, no en un mes, pero en la sentencia del 4 de noviembre en materia de divorcio de en la una Sala semana, en una Constitucional, semana. ajá, por cercanía en una semana, dos veces citada el artículo 10, es como llamativo, ¿no? Y Sí, bueno, peligroso en cierto sentido si descubren la potencia que puede tener esa norma. yo creo que aquí está, bueno, aquí la reacción, a mí lo que me trae este comentario tuyo, Claudia, es lo mismo que señalaron los uruguayos en todas y cada una de las CIDIP, cuando ellos iban a suscribir los tratados, las convenciones de CIDIP, y en todas ellas, como cláusula de estilo, se incluía la relativa, comillas, excepción de orden público internacional, que ellos decían, mira, esto es peligroso meterlo aquí, esto es peligroso meterlo aquí, porque esto es abrir la puerta. Bueno, yo creo que el artículo 10, redactado como está, que, que realmente no es que sea la redacción más, ¿no? Sí. Pero realmente puede convertirse en una píldora, ¿cómo la llamamos? Como la que usaba era, bueno, las que usaban esas para despacharse, bueno, así. Pero, y tremendo porque es el mismo argumento que se usó para no incluir las normas internacionalmente imperativas en la Convención de Normas Generales, que la propuso Gonzalo Parra, y creo que fue Werner Goldschmidt que dijo, no, esto es meterle a la convención el arma para desconocer la propia convención. Sí. Y ahora tenemos a la Sala Constitucional ahí montada en ese barco, para ponerlo en los términos de hoy, como peligrosito. Sí, bueno, se convierte o se va a convertir en una suerte de orden público a priori, ¿no? Más peligroso. Ojalá que no, pero bueno, sí. Bueno, entonces yo creo que la invitación entonces es a pensar en esto y a trabajar, yo creo, a trabajar en este tema, a buscar cómo uno orienta esto mejor, a decir que hay labores, o sea, hay que cometer una tarea con seriedad, esa de precisar realmente, de examinar norma por norma. O sea, al final, el contrato de trabajo, me parece a mí, Andrés, tú que sabes bastante de eso, termina siendo una relación jurídica de carácter privado. Es decir, no Correcto. tiene relaciones funcionariales ni esas cosas. Estoy hablando acá del que contrata el patrono que contrata a su obrero, a su empleado, para que bajo relación de subordinación y todas las demás características preste ese servicio. ¿Está bien? Pero es una relación jurídica privada. ¿Ok? ¿Y hay un derecho al trabajo? Sí, pero es que uno tampoco trabaja con el que uno quiere. Porque, por ejemplo, yo quisiera trabajar con él, para poner un ejemplo, yo quisiera trabajar con el Barça, ¿verdad? Pero si no tengo las condiciones, ¿verdad? Ni modo, usted no va para el baile. O yo quisiera estar con la orquesta, con la Filarmónica de Berlín, pero si soy como soy, no hay vida, ¿verdad? Entonces está bien, hay derecho al trabajo, no tiene ningún derecho a escoger a sus trabajadores, a seleccionar a sus trabajadores. Que tiene que haber un respeto en el desarrollo de la relación de trabajo, me parece maravilloso también, ciertamente. Que hay un desbalance en la condición, también puede ser, pero también hay que permitirle la acción a la libertad, a la autonomía. Claro. Hay que permitirle ese juego a la autonomía, porque si no caemos en los problemas de estos subterfugios que está viviendo el país en materia laboral, con la inamovilidad, con taga y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ese es un problema de política pública más amplio. Pero allí es que el derecho internacional privado tiene que continuar en su labor divulgativa, tiene que ilustrar sobre estas normas de aplicación inmediata necesaria, tiene que insistir sobre los temas de derecho aplicable versus jurisdicción, el tema del derecho aplicable a la cláusula de derecho aplicable,
o a la cláusula de jurisdicción, y a eso siempre la gente se le olvida, porque uno no piensa, y esta cláusula según que se interpreta, y si después dice la autonomía de la cláusula de jurisdicción, y si es autónoma, entonces ¿qué derecho le aplicamos? Porque nadie se le mete la clausulita, y esta cláusula se interpreta según tal otra cosa. ¿También? Entonces, Sí. creo que es un tema muy interesante en general, pero creo que le va a exigir esto más a la gente de derecho internacional privado, de trabajarlo y pensar. Yo quiero aprovechar esa reflexión, profe, para recordarles que el 30 de marzo de 2022 se vence el plazo para la entrega de trabajos para el número 4 del anuario, que justamente va a estar dedicado al tema de la aplicación práctica del derecho internacional privado para hacer un balance, cuestionamientos, felicitar lo que se ha hecho bien dentro de la jurisprudencia en un país donde es más fácil divorciarse que despedir a un trabajador, por ejemplo. Y entonces ver cómo ha ido evolucionando la jurisprudencia en materia de derecho internacional privado, que este año ha estado bastante movida, tenía como un tiempo dormida y este año despertó para bien o para mal, con cosas buenas y con cosas malas. Entonces, nada, es invitarlos para que se animen. En la página web de la maestría están los requisitos formales y los requisitos relativos a los temas éticos y antiplagio para que presenten sus artículos para el número 4 del anuario, que además va a estar dedicado a los 25 años de la maestría en Derecho Internacional Privado comparado de la UCB. Bueno, ¿algún otro comentario? Invitamos a algún otro comentario para ya ir cerrando la reunión del día de hoy. Bueno, si no, lo que nos corresponde es nuevamente darle las gracias al profesor Carrasquero por su presentación, por sus ideas tan precisas y directas, y aprovechar para entonces saludarlos nuevamente a todos, agradecerles su constancia con nosotros, su paciencia también, y anunciar que esta será nuestra última reunión del Aula Meckel por el año 2021. Queremos desearles muy feliz Navidad, por supuesto, próspero año nuevo, también por supuesto, y recordar también que estamos a unos pocos días de que se conmemore realmente el tricentenario de la creación de la Universidad Central de Venezuela, que es nuestra casa, que es la casa de la maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado y del Aula Meckel, por supuesto. Serán unos pocos días. Esperamos que las actividades que están previstas estén a la altura del tricentenario y que sean también el tricentenario un compromiso para seguir adelante por muchos siglos más, tratando de vencer las sombras. En algún poquito hemos apartado algunas, en 23 años no vamos tan mal. Entonces, muy feliz Navidad para todos, un abrazo, todo lo mejor, y en enero continuamos con estas actividades. Muchas gracias a todos otra vez. Chao, abrazos, cuídense. Hasta luego.